Amigos de Últimas Noticias de hoy. Para empezar diremos, feliz año 2023. Estamos empezando un nuevo año, una nueva jornada y cómo no, empezaremos con una nueva noticia. Pues hoy hablaremos de cupones para alimentos. El fraude y el robo van en aumento. ¿Cómo es que puede prevenir perder sus beneficios de cupones para alimentos? Pues el fraude y el robo relacionados con los cupones de alimentos se han vuelto algo desenfrenados en estos últimos meses. Algunos beneficiarios quieren responsabilizar legalmente a lo que serían las agencias gubernamentales cuando se roban estos beneficios. Entonces, vamos a comenzar a hablar un poco sobre este tema y los consejos que usted debe tomar. Exactamente 3 consejos para así poder prevenir estas pérdidas. Y por último también estaremos hablando pues un nuevo pago implementado, un estímulo directo de $500 por mes durante 2 años en una ciudad de los Estados Unidos. Veremos si es que usted puede obtener este efectivo. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información que sin duda alguna usted no lo sabe, pero lo necesita. Entre las quejas más populares que tiene el programa de asistencia alimentaria es que no cuenta con suficientes medidas de seguridad para poder prevenir el fraude. Pues recientemente y ya repetidamente se ha presentado demandas colectivas en contra de los departamentos que tienen el deber de repartir este programa según cada estado, pues a las agencias, porque muchas de ellas no están lo que es resolviendo el reembolso a las víctimas de fraude por los beneficios robados. Pues hay demandantes en casos de víctimas como ser skimming o phishing, que es cuando el ladrón usa un dispositivo para robar el número de tarjeta y el PIN de la tarjeta de pago de beneficios electrónicos de otra persona. Recordemos que la tarjeta CBT es algo que se utiliza sí o sí para poder obtener estos beneficios de asistencia nutricional suplementaria. Pues en el mes de octubre, la USDA emitió una advertencia sobre estas estafas, las más populares que son phishing y skimming. También ofreció los siguientes consejos, sobre lo cual estaremos hablando para poder evitar robos y fraudes. Para empezar tenemos el primero, que es mantenga su PIN en secreto. No lo comparta con nadie fuera de su hogar y cubra el teclado cuando usted ingrese su PIN en una máquina. También es aconsejable que usted cambie su PIN con frecuencia en caso de que usted ya haya caído en una trampa. Número 2. Revise su cuenta IBT regularmente para ver si es que existen cargos no autorizados. Si nota cargos desconocidos que usted nunca en su vida los hizo, pues, señor o señora, cambie su PIN de inmediato, porque así es el único modo de poder evitar que el ladrón realice nuevas compras y usted siga perdiendo dinero. Y número 3. Las máquinas de lectura de tarjetas de doble cheque. Asegúrese de que no haya nada sospechoso superpuesto o conectado al lector de tarjetas o al teclado. Las superposiciones sé que son difíciles de poder detectar, pero a menudo son hasta más grandes que la máquina original y también pueden ocultar partes de la máquina. Si usted cree que ha sido víctima de lo que sería una estafa de robo de identidad o de phishing, le aconsejamos que se comunique inmediatamente con su oficina local de Snap ya mismo. También puede denunciar el fraude de Snap por estado en la página de fraude de la USDA. Mientras tanto, tómese el tiempo para poder investigar la política de reembolso de su estado. Si vive en un estado que cubre los beneficios robados, pues simplemente usted deberá seguir sus instrucciones para poder denunciar el robo. Un ejemplo es el estado de California, donde los beneficiarios pueden denunciar tarjetas EBT robadas a la línea de ayuda de servicio al cliente de EBT y presentar un informe policial y simplemente completar un informe de robo para poder tener de nuevo sus beneficios. Y muy bien, ahora hablaremos sobre este nuevo pago implementado, un estímulo directo de $500 por mes durante 2 años en una ciudad de Estados Unidos. Los estadounidenses en una ciudad están programados para recibir pagos de $500 cada mes sin condiciones durante por lo menos 2 años.
El día de hoy le toca pues al estado de Virginia, la ciudad de Alexandria, que nos está enviando el dinero como parte de su programa de ingresos recurrentes para el éxito y la equidad. Durante 2 años, 170 residentes de Alexandria, Virginia, recibirán $500 mensuales por parte del gobierno de la ciudad. No existen ataduras y los destinatarios pueden usar este dinero en lo que quieran. Los 170 beneficiarios seleccionados para esta iniciativa pueden utilizar el dinero sin restricciones, pues se están brindando recursos financieros a individuos y familias para que puedan decidir cómo satisfacer mejor las necesidades de sus vidas. El programa tiene como objetivo ayudar económicamente a los residentes y hacer evolucionar los programas de asistencia en efectivo de la ciudad. Están creando este programa único para evolucionar las formas en las que ayudan a los vecinos que necesitan un apoyo adicional. Este programa se trata de ARIS. Los pilotos de ingresos garantizados tienen un impacto ya comprobado en la pobreza y la inequidad económica. Permiten a los participantes determinar por sí mismos las estrategias presupuestarias que más lo beneficiarán. Este programa denominado ARIS es un esfuerzo por parte de la ciudad de Alexandria para probar una nueva forma audaz de poder garantizar que las personas tengan lo que necesitan para tomar decisiones que apoyen su bienestar. Los primeros pagos podrán enviarse tan pronto como el próximo mes de febrero. Por eso, es solo si los 170 participantes ya están en bordo para entonces, si no, pues podría haber un cierto retraso. Todos los destinatarios fueron seleccionados al azar de un grupo de solicitantes en este mes pasado de diciembre. Si alguno de los participantes abandona la ciudad, pues será seleccionado un nuevo reemplazo del grupo de solicitantes. La postulación estuvo abierta del 31 de octubre hasta el 31 de diciembre. Para presentar la solicitud, los residentes de la ciudad debían ganar el 50% o menos del ingreso mediano de Alexandria, el cual cambia según la cantidad de personas que viven en un hogar determinado. Para un hogar de uno, los solicitantes necesitaban ganar menos de $4.154 cada mes. El límite de ingreso anual es netamente de $49.890. Eso sube a $4.746 y $56.950 anuales para un hogar de 2 personas. Alexandria no es la primera ciudad en probar un programa como este. Stockton, California, comenzó con un experimento de ingreso básico universal en el 2019. Fue de las primeras ciudades en la cual 125 residentes recibieron $500 cada mes durante 2 años. Fue tan bien recibido que en el mes de abril, en Los Ángeles, inició un programa piloto en el que 1,000 residentes de bajos ingresos recibirían $1,000 al mes durante 3 años. Amigos de Últimas Noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final de este video. Una vez más aprovechamos y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, compartan este contenido con sus amigos, con sus familiares, en sus redes sociales. Recuerden activar la campanita para que la notificación les llegue al instante en el cual nosotros subimos un video con la información de último momento. También los invitamos a que participen de nuestra pestaña Comunidad, donde incluimos información variada sobre lo que sería el Seguro Social, SSI, SSDI, que es discapacidad. Hablamos de cupones, alimentos, como en esta ocasión, y también, como no, los alivios económicos estatales, los programas UBI, programas piloto de ingresos garantizados. Les deseamos un excelente comienzo de año 2023 y esperamos poder contar con su presencia en nuestro canal en todo este nuevo año. Muchas gracias.